Y bueno, y ya yendo un poquito más a lo que es el laburo en sí o cuando un proyecto llega, digamos que a mí una instancia a la que me gusta darle como mucha bola es la pre. Porque para mí es como el momento, sobre todo cuando uno está también, depende siempre del proyecto, ¿no? Pero me parece a mí que siempre nos enseñaron que es preproducción, el rodaje y postproducción como si fuera algo lineal, y a mí me gusta verlo más como algo estructural, como si fuera una etapa, es el piso de la siguiente. Entonces, mientras más fuerte la estructura, digamos, de esa etapa anterior, mejor vas a estar en el rodaje, ¿no? Si vos en la pre hiciste todos los pasos correspondientes y te juntaste y charlaste y dejaste como muy en claro muchas cuestiones y pudiste prever y demás, el rodaje se vuelve como una situación de disfrute y de pasarla bien y de estar haciendo algo que está bueno. Cuando de repente esa pre es un poco flaca, el rodaje es un sufrimiento atrás de otro y es apagar incendios y solucionar problemas en vez de estar pensando en un vuelo artístico, digamos, ¿no? Que es, al fin y al cabo, sea un videoclip, sea una película, sea una miniserie, decir y hacer algo que a uno le guste y pueda, a veces nos toca, que son laburos que no nos encantan, de repente un videoclip que no te va a cambiar la vida, pero sí, bueno, voy y pruebo esto, tengo ganas de probar desde la foto, desde el arte, de dirección, de decir, bueno, tengo ganas de probar esto y que sean espacios también de experimentación. Pero si uno va como muy improvisado en general, es como que eso se vuelve muy difícil. Eh, Algo que quiero en aclarar con línea eso, que por general, eso, perdón Nico, algo que quiero aclarar, que por eso quería que vengas vos en no, particular, es que tengan en cuenta que es muy probable, ustedes me escuchan bien porque acá algunos lo veo mal. ¿Escucha bien? sí, sí, estamos Sí, sí, te escucho Ah, espléndido. ok. Sí, Bueno, sí, sí. algo que quiero aclarar, por lo menos en cine, es muy difícil que al director de fotografía le paguen la preproducción. Le van a pagar una partecita tal vez, o algún que otro día que vaya. Entonces, lo que me interesó, porque lo hablé un poco con él antes, es que él lo hace de todas maneras. Es lo que deberían hacer todos. Pero realmente hay técnicos de cine que son muy técnicos de cine y que, bueno, si no le están pagando antes, no va. Entonces, lo que me interesó mucho de él, y lo quiero recalcar porque ustedes también lo tienen que tener en cuenta, que muchas veces van a tener que hacer un laburo grande. De hecho, compartimos las propuestas que él tenía y me las pasó y qué sé yo, y es un laburo que probablemente no le hayan pagado todo ese trabajo, se nota que no. O sí, tuviste mucha suerte y te pagaron todo eso, pero da la sensación de que no. Entonces, está bueno como para que lo tengan en cuenta porque no es que alguien lo obliga a hacer, está mucho eso, viste, en el estudiante, que bueno, si no me están diciendo que lo tengo que hacer, no lo hago. Y él lo hace igual y recién aclaró que le hace mucho más simple el rodaje tener todo ese trabajo previo. Así que por eso lo quiero aclarar, porque mucha gente no lo hace solo por el hecho de que no le pagan. Entonces después es un poco más complejo el rodaje. Perdón, Nico. no, por todas las interrupciones son bienvenidas porque además me dan pie para decir otras cosas que, tal cual como dice Emi, nadie va a estar atrás, o sea, más cuando sos cabeza de área, salvo algún pedido de parte o del asistente de dirección o del director o directora que te diga, che, estaría bueno charlar esto, che, después decime en qué horario necesitas esto, después hay un montón de cosas que nadie te pide, que en realidad es uno el que tiene que identificar esos problemas, ¿no? De cuando lees el guión, cuando te llega el proyecto, empezar a identificar, entre otras cosas, es también identificar problemas y decir, ok, acá le tengo que dar bola, esto ponerle que es sencillo, esto tendría que focalizar más, y es uno armarse una lista de cosas, y es por eso a mí me gusta en general el proyecto que a mí me gusta estar metido lo más posible en todo, ¿no? Ahora ya metiéndome como un poco en lo que es la pre a full, digamos. Ya desde el primer momento a mí me encanta ya cuando dicen, che, terminé de escribir un guión, fíjate qué te parece. Eso generalmente pasa mucho o en largos o en miniseries de personas con las que ya laburé en general, ¿no? Que tenés como cierta confianza y dices, che, terminé esto, fíjate a ver qué te parece, cómo lo ves. Y ya hay uno
empieza a identificar problemas y decir, ok, bueno, esto va a ser un problema, esto no. Y también empieza lo que está bueno, que es un poco lo que decía Emi, que es un tiempo, hay un tiempo de pre-oficial que es el que te pagan, que generalmente, como mucho, a mí por lo menos me ha pasado en una peli 2 semanas, como mucho. Generalmente en algunas es una semana que te reconocen. Y es imposible pensar la pre en 2 semanas una peli. Digo pre como todo. En 2 semanas vos podés armar el listado de equipos, probarlos, cerrar a tu equipo técnico, ir a hacer alguna prueba, algún filtro y demás, y después la verdad que no podés visitar alguna locación, pero no podés hacer mucho más. Todo lo que es la raíz, o sea, el pensar criterios, cómo enfocar la historia, para qué lado ir y todo eso, tiene que ser muchísimo antes y lleva tiempo, además no es algo que uno lo haga en una reunión o en 2 reuniones. A ver, yo no me había hecho... Bueno, nada, un poco en general, a mí, por lo menos, todo esto es como muy empírico, digamos, es como una forma de muy mía que fui armándome como de pasos a seguir a la hora de laburar, ¿no? Pero a mí me pasa que cuando me llega un proyecto, pensemos, no sé, en algo más como a largo plazo, como puede ser una serie o una peli. A mí en general me gusta que cuando me mandan un guión, a mí personalmente me sirve mucho empezar como a identificar cuál es como el eje central, ¿no? De esa... Mira, voy a aprovechar, permiso, voy a compartir pantalla. A ver. Ok, la inhabilitó, me dice el anfitrión. ¿Querés habilitar? Debe estar puesto así de De default. Bueno, no importa, se lo voy no, no, contando no, no, igual, no, no pero pasa nada. para que te Lo pongo. podés cambiar si querés. Sí, sí, ahí lo cambiamos. Nico. Emi, donde dice compartir pantalla y en la flechita. Sí, sí, ahí lo estoy poniendo. Ahí, Nico, fíjate. Sí, perfecto. A ver. Gracias. Acá. A ver ahí. Ok, me manda preferencia del sistema para permitir. Bueno, mientras voy contando. En general a mí me gusta como un poco eso, empezar a identificar más allá de lo que la peli, o sea, más allá de lo que la peli o la serie sea, o el corto, que, no sé, de repente es de terror, ¿no? Eso es un asesino que va... Pero quizás la peli en realidad no es sobre eso, sino que es sobre la relación entre un padre y una hija que está justo metido en ese contexto de una peli de terror y de ahí que va matando gente. Entonces ahí es donde está bueno a veces identificar y decir, ok, bueno, esto va, digo, está lleno justo de ese género de pelis donde de repente trata sobre, digo, Stranger Things termina tratando sobre lo que es pasar de la preadolescencia a la adolescencia, digo, como gira mucho. Entonces, está bueno cuando uno empieza a identificar como esos ejes principales en realidad de la peli, ¿no? A mí en general me sirve mucho porque digo, ok, bueno, la peli va a ver, ok, no, ahí estoy seteando, perfecto, a ver si ahora me deja, ahí está, perfecto, bueno, ahí está, un poco, ahí se ve lo que se ve perfecto. Bueno, como le contaba, un poco cuando me llega el guión empiezo a identificar eso, empiezo a identificar climas y puntos fuertes de la escena y empezar a ver un poco la relación entre los personajes. Y empezar a ver, porque muchas veces pasa, por más que quizás en las clases de guión les expliquen que no hay que poner movimientos de cámara o especificar cosas técnicas, a veces pasa, uno las pone. Eh, entonces empezar como a identificar esas cosas. Después, en las primeras reuniones para mí es muy importante, digo, empezar a escuchar lo que quiere ese director, esa directora. Digo, uno puede tener como su
sus preferencias estéticas, o decir, che, a mí me gusta, si es de terror, me gusta ir para este lado, si es comedia, si es una comedia para este otro, pero también lo primero es escuchar hacia dónde quiere ir quien dirige, digo, porque el proyecto es de esa persona. Y después en el rodaje puede existir personas que te estén, o sea, lo que pasa en este laburo que es muy loco, que a veces yo escucho personas que tienen como laburos más tradicionales, que es, no, me cambiaron el jefe o la jefa de área y es un quilombo ahora porque labura de otra manera, te pide otras cosas. Y en el laburo nuestro pasa en todos los proyectos, digo, de repente vos cambiás de alguna forma de encargado o de encargada en cada proyecto, si vamos al caso. Entonces, quizás uno labura con un director o una directora, labura de una manera y a la semana estás en otro proyecto, laburan totalmente distinto. Entonces también es un poco como adaptarse a la metodología de laburo de esa persona. A mí me ha pasado de laburar, no sé, en un proyecto con un director que me decía, yo decía, che, bueno, un personaje entra por acá, por dónde, y fíjate como a vos te parezca, y en qué tamaño de plano, no, manejalo, andalo viendo, y la verdad que era porque el tipo realmente confiaba en mí, en mi criterio, lo veía, ajustaba alguna cosa y lo filmábamos. Mientras yo veía eso, él iba ensayando con los actores. Entonces, ahí es donde se empieza a generar como esa dinámica, me acostumbro a esa dinámica, está buenísima, y quizás terminaste ese proyecto y un mes después estás laburando, me tocó también laburar con una directora que era eh, foto de todos los planos. Digo, hacer un storyboard fotográfico de cada uno de los planos, charlar todos esos planos, ir viéndolos uno por uno, debatirlos en pre, que a mí me encanta, pero digo, de repente son como dinámicas muy, muy distintas y a las cuales uno se tiene que adaptar y con el tiempo vas aprendiendo que no hay, mientras funcione en el rodaje y sea algo que dé como digamos, que le dé fluidez al rodaje, no hay ni correcto ni incorrecto, son métodos de laburo, y por eso está bueno también el momento en la pre para ir conociendo a esa persona, porque una vez que entraste a rodaje, ya está, hay un montón de cosas y ya no tenés tiempo para, para charlarlas. Es como quizás lo conocen, bueno, vos, Emi, seguro lo conocés, cuando yo tenía profesora Buratini nos decía, las únicas preguntas boludas son las preguntas que se hacen en set. Después, todas las, todas las que se hagan antes están buenísimas y es el momento para hacerlas, digo, sacarse toda la duda de charlar, de ir y vuelta. Digo, si en un rodaje cada plano va a ser un debate, eh, empieza como a volverse engorroso. Y más cuando uno después empieza como a laburar bajo un régimen ya de el Inca, horas extras, horas de enganche y demás, uno tiene que ir como, por lo menos, mientras más vayas como con un plan, después más te podés como salir de él. No es decir, tampoco decir, bueno, pensamos esto, vamos a esto. Pero mientras más ensayaste algo, dijiste, bueno, vamos por este lado, después tenés más cintura para poder como salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, y ahí pongo también que para mí es fundamental cuanto antes también sumar, para mí el tridente, por lo menos en lo que es lo visual y lo estético de la peli, es quien haga dirección de arte. Digo, ahí tiene que estar dirección, arte y foto, cuanto antes se puedan juntar, de repente sí puede pasar de que el director o directora de arte esté en otro proyecto y no se pueda sumar antes, o también, como decía Emi, decir, no, bueno, a ver, a mí me pagan estas 2 semanas, me puedo meter de lleno estas 2 semanas, antes no puedo, digo, de repente la realidad de cada uno, los tiempos de cada uno. Pero a mí me resulta mucho más cómodo empezar como a juntarme antes, porque también el rol de fotografía, yo voy a iluminar y encuadrar las cosas de arte, básicamente. Entonces, como que mientras más vayamos unidos ahí estéticamente, es como que todo también fluye mucho más. Y por eso también me gusta como estar en la pre desde
antes y que tanto el director, la directora, o sea, piensa en mí como un apoyo, de decir, che, me llegaron estas fotos, estas locaciones, te van, te copan, sentí que va para el proyecto. A mí me ha pasado de sumarme en proyectos donde ya estaban decididas las locaciones. Y puede ser en rodaje, puede ser una batalla constante. Ahí es donde dejas de controlar un factor y decís, ok, bueno, me tiraron esta locación por la cabeza y hay ciertos conocimientos técnicos que quizá el director, la directora no tiene porque tampoco tiene que necesariamente tener. Por eso está bueno ir sumando a las cabezas de área, porque de repente, y como también me pasa a mí, yo cuanto antes pueda sumar, digo, a mí voy, veo una locación y yo voy a detectar ciertos problemas o ciertas virtudes de esa locación que el director o la directora no. Y a mí me va a pasar lo mismo respecto al grip. El grip va a llegar y va a decir, che, mirá, acá es difícil colgar. O te dice, che, no, de este lugar está buenísimo, puedo colgarme y se banca esta luz. Entonces, como que está bueno siempre el no querer, a veces es como también algo muy de cuando uno arranca que quiere saber todo de todo, y si alguien te dice algo en rodaje y vos no sabías, es como que sentís que la autoridad se te cae a pedazos, no, ¿cómo no lo voy a saber si soy editor de fotografía? La verdad que mientras más vas laburando, afortunadamente cada vez te vas cruzando con gente que sabe más y más, y lo que va pasando también es que generalmente la mano derecha siempre va, o sea, la mano derecha de quien sea, generalmente tiene más rodaje que esa persona. O sea, el asistente de dirección generalmente tiene más rodaje encima que quien dirige, el gaffer o la gaffer va a tener más rodajes encima que quien haga dirección de fotografía, en general, no siempre, pero suele pasar. Entonces, también está bueno escuchar a esas personas, ¿no? Ahora justo ustedes están como en una etapa más, si salen a filmar todos juntos es como es distinto, porque están todos como partiendo de una base similar, pero a medida que vayan como avanzando se van a ir dando cuenta de eso, que de repente a mí me pasaba que con 26 años estaba haciendo edición fotografía de un videoclip y el grip quizá tenía 50 años. Y yo no puedo no escuchar a una persona de esa edad con todos esos años de experiencia. Digo, no, no, tengo que escucharlo, si no es como que ahí no estoy aprovechando la experiencia de alguien que me dice, che, mirá, si colgamos esto va a ser mucho mejor, te va a quedar mejor la luz por esto, lo vas a poder mover mejor. Y ahí es donde también es aprender, viste, a eso, a escuchar como al equipo. Eso ya es más pensándolo, digamos, en rodaje o quizás como en una previa más próxima a rodaje, ¿no? Perdón, algo que les Después, quiero bueno, decir nada. que tiene que ver con el trabajo de ustedes es que por esto que está diciendo Nico, es que les puse esos 3 roles, que mira, justo él me lo hizo casi a propósito, aunque no lo habíamos charlado esa parte. No, sí, porque justo eso, hablamos un montón de cosas, pero eso no, porque tiene que ver con, muchos me decían al principio que tal vez no veían algo de realización ahí, y bueno, tiene todo, porque van a tener las 3 patas que hacen la imagen de la película. Entonces, Claro. por eso también quería que ustedes lo tengan en cuenta para su trabajo, porque si bien esto se da por las circunstancias en las que estamos, yo realmente considero que es así lo que dice él. Entonces, por eso me parecía que con esos 3 roles, ustedes iban a poder desarrollar algo audiovisual bastante correcto, más allá de las limitaciones que tengan por lo que sucede, pero por eso era el porqué de cada área. Le juro por Dios que esto no se lo dije que lo haga yo, lo hizo él por su cuenta, pero lo interrumpo No, y les digo ahora esto porque venía eso. Así que nada, siga, Nico. no, es que sí, uno además vas buscando como esos aliados, aliadas en rodaje y el arte para mí no, o sea, siempre sentí, las veces que pude elaborar muy a la par, es la gloria y cuando no podés es como te querés matar también, cuando no te hallás y podés, es como, es complicado cuando la reacción es como fluye todo, pero no hay como un... A mí me encanta que, digo, el directora de arte se acerca al monitor conmigo y diga, che, ¿qué te parece si traemos
tenemos esto, digo, como armar el fino del encuadre, y cuando eso no pasa y es más uno pedir, che, mete esto, che, y empieza a ser una cosa más mecánica, es como medio también, no sé, es como menos divertido tampoco. Pero bueno, nada, o sea, bueno, siguiendo esta línea, es como nada, es ir los tres para el mismo lado y estar como muy de acuerdo en eso, porque también puede pasar de repente diga, bueno, esta locación, y quizás yo de foto tengo pensado hacer solo en esta escena, en esta locación, en esta oficina, por ejemplo, hacer un primer plano del personaje con un diaph muy abierto para que se desenfoque el fondo, y de repente yo nunca lo hablé con la directora de arte, y la directora de arte armó toda una oficina, está todo decorado, todo armadísimo, y quizás era solo poner un velador en la pared de atrás y alguna que otra cosita y ya estaba. Y digo, si esa comunicación no existe, y más en proyectos que son más de bajo presupuesto, o proyectos medianos tirando a chicos, que donde más me muevo yo, es como que decir, bueno, ok, hubo un montón de plata, de energía, de tiempo abocado a esto, que se podría haber En usado uno en otra grande sería cosa. peor igual, ¿eh? En uno grande viene y me dice el productor, Claro, che, ¿qué pasó ahí? Que me gasté un montón de guita en ese fondo porque el productor ve plata en todo lo claro. que hay. Y va a venir y a Sí, sí, alguien sí. le va a decir, che, no se hablaron, que ahí atrás no se ve nada. A mí me pasó un montón de veces de decorados extremadamente caros, que el director nunca había hecho una bajada real, pero uno viendo la locación creía que iba a funcionar de esa manera, Claro. y después no se veía y venía o alquilás una locación para generar una cosa que podría ser generado en tu casa, ponele, o en un estudio de la productora. Y viene y dice, che, no se hablaron si esto iba a ser así, iba a estar todo desenfocado el fondo. Era en cualquier lado. Entonces, no solo entre ellos y no solo en cosas chicas, en lugares más grandes también, porque la gente piensa más en la guita. Sí, sí, lo cierto es que uno tiene que ser prolijo laburando en todo lado, no es que solo porque después hay. Pues la verdad es después el mango y el tiempo hay que cuidarlo en todos los proyectos, eso es cierto. Eh, yo quizás justo lo hablo de mí porque, bueno, vos, Emi, tenés más experiencia en pelis más grandes, y bueno, y ahí ya empezamos a charlar y nos damos cuenta que los inconvenientes son los mismos en todos lados, y digo, no es llevar la tarea hecha lo más posible. Después, yo un poco, esto es yo personalmente, de dónde me agarro yo a la hora de empezar a pensar, ¿no? Una propuesta estética. Y yo en general es como que empiezo a detectar, eh, bueno, a la izquierda de la pantalla es un poco dónde me agarro, y a la derecha es, bueno, qué elementos son los que uso para desarrollar esos puntos, ¿no? Entonces yo empiezo a leer, primero generalmente es una lectura como muy tranqui, leyendo un guión como si uno estuviera leyendo algo que le gusta, sin pensar tanto. A mí en general me gusta como leerlo como si estuviera leyendo algo, a ver si me engancho o no. Y después en las siguientes lecturas ya empezar a pensar un poco en esto, ¿no? En los personajes, en estos personajes, si es uno solo, si son varios, si es un personaje principal, si son tres, y empezar a pensar un poco en esos personajes, ¿no? Qué plantea la peli, cómo son. Yo puse ahí unos ejemplos, pero pueden ser miles. Y además, qué plantea la peli con respecto a ese personaje, si va a vivir una transformación, digo, si va a empezar a ser, arranca siendo un personaje muy inseguro y muy introvertido, y termina siendo uno súper seguro y extrovertido y líder, por ejemplo, para ti un ejemplo. Y entonces eso, desde la fotografía, bueno, ¿cómo lo contamos? ¿No? Lo mismo en las locaciones. Hay veces que las locaciones son personajes tanto como un actor. Entonces también, bueno, esta locación, qué nos plantea, hacia dónde va esta locación, qué nos cuenta con respecto a ese personaje, qué implica, pues puede ser el colegio, puede ser un colegio, ¿no? Pero puede ser tanto el peor lugar del mundo para ese personaje principal, o puede ser el mejor lugar del mundo. Entonces digo, de repente ya ahí también empezás a pensar, bueno, nada, si es un lugar donde le hacen bullying, donde la pasa mal, lo plantearemos de una manera. Si es un lugar donde él es feliz, es súper popular
y la tiene clarísima y es el único lugar en el mundo, quizás fuera de ese colegio la pasa mal, pero dentro de colegios como que él es amo y señor, bueno, lo plantearemos de otra manera, que no siempre implica que caigamos, también uno puede ir como a lo contrario, ¿no? Quizás uno dice, bueno, es alegre, hagámoslo colorido y para arriba, y quizás no, uno quiere justamente ir para el otro lado, generar como una contradicción y también está bueno igual. Pero mientras uno sepa por qué hace las cosas o por qué va para ese camino, digo, después ahí no hay correctos o incorrectos. Puede generar impacto o no, o quizás le pueda gustar después a alguien que mire o no, pero mientras uno diga, no, lo hice porque quería generar tal efecto o generar el efecto contrario, está buenísimo. Y después el Chicos, contexto, en más esta, allá chicos, de... perdón, ¿verdad, Nico? Lo que no Sí, entiendan sí, de sí. esto, piensen que esto es lo que más me importa que entiendan, si bien él lo hace de esta manera y quiero que tomen esto, pero si tienen alguna duda sobre esto, consúltenlo acá, si bien después dejaremos algo escrito y también estamos grabando la Sí, clase, eh, intenten hacer, si alguno tiene alguna duda sobre esto, qué es lo que van a tener que hacer, háganlo. Él está exponiendo, pero el que quiera, nada, le dice, sí. traten de no hacerlo por chat porque está muy chiquitito para verlo todo junto, así que interrumpan y hablan, que no hay problema. Sí, sí, de una. Y además esto, como le decía, es como muy personal mío, no es que esto está en un manual o algo, son como, nada, mi procedimiento, después cada uno, que eso está bueno, después cada uno laburando o encarando proyectos, ya sean ahí en la Facu o en otro lado, te vas armando vos tu propio manual de procedimientos, digamos, ¿no? Como esos elementos. Eh, y después, en algo que también me fijo mucho es, dice algo de que va a terminar en 10 minutos. Se termine y después nos metemos de vuelta en la misma, Nico. Ah, dale, perfecto. Eh, porque yo siempre hice de dos solamente, a veces me junté, creo que en 12 como te deja. Eh, bueno, y después el contexto, digo, independientemente de la locación, que si es una oficina o algo, contexto como algo más global, ¿no? Si es el trabajo, si es un club, si es más allá de locación club, digo, ¿no? Es como el contexto. Quizás toda la peli pasa en una oficina, pero es el trabajo, ¿no? Entonces, cómo también influye en este personaje o en todos los personajes, ¿no? Y después los elementos que uso como para encarar un poco eh, esos elementos son los lentes, la cámara y la iluminación, ¿no? Así tan global, pero especifico un poquito ahora, pero como en líneas generales es eso. Y bueno, y acá un poco los lentes, digo, bueno, no quiero como entrar en cuestiones muy técnicas ni nada, pero en general los lentes son como súper importantes, en general suelen ser lo más caro en un equipo o una de las cosas más caras y muchas veces en proyectos sobre todo como más independientes, en un videoclip chiquito o en un corto uno termina usando un poco los que consigue o los que mejor presupuesto tiene, esa es la realidad. Yo de hecho las veces que he podido elegir lentes muchas veces es, bueno, puedes elegir entre estos, porque es como lo que el presupuesto abarca y capaces entre 2 o 3 juegos de lentes, no mucho más. Pero bueno, son súper importantes y también igual está bueno decir, bueno, a ver, yo tenía pensado en la propuesta estética o lo había pensado por este lado y la verdad que estos lentes no van por este, entonces sí, bueno, a ver cómo poder entonces, porque digo, mientras más uno vaya pensando esas cosas, también más uno empieza a armarse como una lista de prioridades, ¿no? A medida que uno se va armando como la propuesta estética, va charlando con arte, va charlando en dirección, solo van a ir decantando las cosas que vos decís, no, son fundamentales, ¿no? Son como la columna vertebral de la estética. Entonces, a la hora de hablar con producción o quizás uno tener, también me imagino cuando se está arrancando, y bueno, uno pone guita de uno y trata de conseguir, pero también es armarse una lista de prioridad. Es decir, bueno, a ver,
los lentes, y quizás los lentes están en orden que sean estos lentes, sí, quizás en orden de prioridad no es la más importante. Lo más importante para este proyecto es tener esta luz o esta cámara, o quizás la prioridad es el arte también, ¿no? De repente uno a veces, cuando son proyectos chicos, también puede pasar que uno diga, mirá, la verdad que todo se va a apoyar en el arte. Yo después le voy a mostrar así imágenes de un videoclip, que era un videoclip muy, muy bajo presupuesto, y de repente es como un presupuesto medio general, no está, digo, cuando se filma en confianza, todo no es un presupuesto por rubro como si fuera una peli del Inca. Y era, básicamente la historia era una nena explorando en un campo, y la verdad que era más importante que la nena desde arte tuviera cositas lindas como largavistas, como intervenido, su carretilla con cosas, que tuviera como una casita armada donde la chica está. Digo, todos esos elementos eran más importantes que yo tuviera la mejor cámara. Porque si nosotros era alquilar una Alexa Mini para ese videoclip, y quizás tenía la Alexa Mini con unos buenos lentes, pero era una nena parada en el medio del campo y nada más. Entonces, porque toda la plata se le había llevado la cámara. Entonces, de repente es como también en proyectos más chicos empezar a evaluar. Pero bueno, pensando que uno tuviera como un presupuesto solo de foto y un proyecto más mediano, empezar a ver la propuesta estética, y el empezar uno a armarse como el camino te va a empezar como a aclarar mucho más de cuáles son las cosas que sí o sí tienen que estar. Pero bueno, suponiendo que uno pueda elegir lentes, y uno estaría bueno empezar a pensar si para la historia va a estar bueno que sean lentes más modernos y mucho más definidos, o los que hoy están tan en moda vintage, o que tienen generalmente aberraciones y tienen como otro tipo de textura, y son lentes que a veces son como más, eh, más prolijos, entre comillas, pues en realidad generan aberraciones que generalmente pueden ser tomadas como errores técnicos, pero que son las que hacen justamente atractivas esa imagen. También algo es, digo, de repente es si esto va a ser, uno puede decir, no, quiero que toda la peli sea generalmente primeros planos. Bueno, perfecto, primer plano. ¿Con qué lente? Porque digo, de repente no es lo mismo, vas a hacer un primer plano con un 16, con un 25, con un 35, con un 50, con un 85. Entonces, empezar también uno a aprovechar como estas circunstancias de rodaje, que como decía Emi, hoy se dificultan, pero bueno, cuando se pueda volver a filmar, o mismo si tienen una cámara en su casa, empezar a ver qué sucede, ¿no? Con las proporciones de la cara, con el fondo, con las distancias, qué empieza a pasar con cada uno de los lentes. Eh, y eso también es como un elemento súper importante, ¿no? De, la, de la película, de la estética. No solo es decir, bueno, siempre voy a estar siguiendo a este personaje y voy a estar muy con el punto de vista de él, sino, bueno, ¿cómo? No, bueno, lo voy a seguir con este lente porque para desenfocar todo, porque este personaje no se halla en este lugar y está triste, entonces quiero que esté todo desenfocado y no se entienda nada. Bueno, perfecto, buenísimo. O al revés, como está triste, digo, se puede llevar para cualquier lado, pero digo, como uno está triste y no se halla, quiero que sean todos planos generales donde lo vea lo triste que está él y lo felices están todos los demás. Digo, es como uno puede plantear, ya cuando sabe para dónde quiere ir, después casi podés, digo, después ahí por eso, digo, no es lo mismo, lo agarra un director de fotografía u otra y no va a ser lo mismo. Y ninguna va a estar mal o la otra va a estar bien. Eh, pero es como ir reconociendo esas cosas. Después los movimientos de cámara, si cámara fija, cámara en mano, si vamos así los personajes, el tamaño del sensor, que a veces uno no lo tiene tan en cuenta, pero si uno de repente filma con una 7D, que es un sensor más de Super 35, si filma con una 7S2, es full frame. Y ahí uno va a tener diferencia en la profundidad de campo. Y eso también está bueno que uno lo tenga como una herramienta de narrativa, ¿no? Y digo, todas esas cosas a tener en cuenta, pero digo, es un poco eso. Generalmente el full frame
lo que va a generar es muchas veces tener más desenfoque y tener en cuenta que sean lentes que puedan abarcar, ¿no? Eso ya es técnico, pero realmente lo que pasa con el full frame es un poco eso, ¿no? Por eso generalmente cuando uno labura con la 7C2 y está en un proyecto chico y laburas con el diafragma todo abierto, es tan difícil a veces pegarle al foco, porque es el tamaño del sensor. Bueno, rango dinámico también es algo más técnico, pero también está bueno tenerlo en cuenta. Yo hace poco estaba en Formosa filmando una peli hasta que esto pasó y tuvimos que volver, pero también en un momento en la casa de alquiler fue, bueno, mirá, por este presupuesto o podés tener la Red MX que filma 5K o la Alexa EV que filma 2K. A mí la Alexa EV, más allá de filma 2K, me encanta, y generalmente si no hay un requerimiento de la productora en sí de decir, che, no, tenemos que terminar en 4K porque la queremos vender a Netflix, generalmente yo prefiero apuntar esa cámara, y porque además tiene un rango dinámico, o sea, podés tener un personaje al mediodía en Formosa, abajo de la sombra de un árbol, y no va a estar ni muy oscuro ese personaje, ni quemado el resto donde le pegue el sol. Y en un proyecto así, donde yo sabía que íbamos a tener que filmar como muy ágil, muy rápido, dije, bueno, prefiero ir con esta cámara toda la vida, porque sé que no voy a tener que meterme en quilombo de rebote, rellenar, tamizar o empezar a ver cómo controlar la luz. Yo sabía que esa cámara como que me iba a permitir poder como ir como más guerrilla en ese aspecto. Y bueno, y después la iluminación, ¿no? Que es como, nada, son infinitas posibilidades y combinaciones, pero digo, de repente el contraste, si la luz, vamos a creer que sea, puede ser contrastado y puede tener luz suave igual. Uno puede tirar una luz rebotada, tamizada, muy suavecita, pero de un solo lado, y eso va a generar como alto contraste, pero luz suave. Digo, generalmente uno cuando se imagina una iluminación contrastada se imagina más casi como, no sé, el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Como súper expresionista y directo, y en general no, una cosa no implica la otra. Directa, rebotada, también uno puede jugar con luces justificadas, a veces es como muy difícil hablar como por etapas, sino que está súper ligado, pero para mí también, y sobre todo en todos los proyectos, ¿no? Como decía Emi, pero como la coordinación un poco también con producción, y también a veces uno tiene como una idea muy, ¿no? Como muy idealizada de que, bueno, nada, la facultad es así o estudiar es así, pero cuando empiezo a manejarme profesionalmente, ya está, voy a tener toda discusión, y la verdad que uno se la pone de frente cuando piensa eso, porque realmente no es así. A mí de hecho me pasaba justo, yo fui a la FUC y la verdad la FUC, una de las cosas como fuertes que tiene, como su caballito de batalla, es tener siempre ir detrás como del último chiche, de la última tecnología. Y a mí me pasaba en general que tenía, o sea, laburaba cuando había la red, recién había aparecido y había, no sé, 5 redes en toda la Argentina, en la FUC había 2, y después salías a laburar y te encontrabas con otras cámaras que eran inferiores, entonces también es como esa cintura. Y, y uno quizás está muy acostumbrado en los cortos de, no, esperá, me termino la apuesta y vamos, y se termina, y terminás capaz comiéndote tiempo en la puesta de luces para, para que después se puedan ensayar tomas y todo, y después cuando salís al ámbito profesional es, no, vos tenés un pie del tiempo, y lo más importante es que el director o la directora tenga tiempo de, de ensayar y de poder hacer todos los planos que quiere. De nada sirve también que uno pueda tener como la foto hermosa, se ve espectacular, y de repente después el director o la directora se lleva 3 planos menos, que eso la va a matar en el montaje y se va a querer matar. Va a decir, sí, están hermosos los planos, pero la verdad yo necesitaba el primer plano de otro personaje. Entonces, son un montón de cosas que uno, nada, en el ámbito profesional vas entendiendo de que no vas a tener el camión lleno de luces esperándote, de que vas a tener un listado, y como decía Emi, si de repente uno
después pide un elemento muy particular, pedís un H de los grandes, 6 kilos, por ejemplo, y seguramente producción te esté mirando a ver si lo vas a usar o no, o si lo pediste para atajarte. Entonces se van a acercar al camión, se van a hacer los boludos, van a ir caminando y van a ver el camión abierto, van a ver el H ahí apoyadito, riéndose, y te van a decir, che, pues nos pediste esto, ¿cómo no está jugando? Entonces... Eso es algo que me interesa que lo tengan en cuenta, porque, por ejemplo, cuando ustedes, en este contexto que no se puede, pero cuando salen a filmar, a veces me preguntan los chicos, pero si son los equipos que hay acá, ¿por qué tengo que poner qué me voy a llevar y qué no? Porque yo les quiero poner de ejemplo que donde yo trabajo las luces son nuestras, y son muchas. Imagínense si nosotros cargamos, tiene como 3.000 metros cuadrados el lugar donde están las luces. Todas esas luces a los camiones y no se usan. Es un camión de más, es un montón. Entonces los directores de fotografía que vienen en realidad eligen lo que hay. No es que dicen, bueno, me llevo todo esto. Porque llevarlo depende de, yo les digo de antemano, o sea, en la preproducción hay que pagarle a los eléctricos para que vayan a cargar el camión, aunque sean tuyas. Hay que probar todas esas luces que anden bien. Hay que tener ciertos repuestos de algunas, por ejemplo los H, casi todos hay que ir con luz de repuesto por la duda, y eso sale una plata. Entonces no es que tampoco en un nivel súper, yo trabajo en, creo que es la productora 2 de Argentina, no es que se pueden llevar lo que ustedes quieren, ni piden un presupuesto infinito y se lo dan. Entonces, por eso, desde, a ver, un poco también, me interesa poner como en paridad de lo que dice Nico. Yo les dije, tal vez en el cuatrimestre anterior y en este todavía no, porque tuvimos una clase sola, que ustedes terminan siendo cine independiente no hace que cambie la plata, pero que hay, no en el modo de trabajarlo. Él lo acaba de decir recién, toma casi todos los recaudos de una película carísima en una película tal vez de un presupuesto de la mitad de la otra. Y ustedes, si toman esos mismos recaudos con cero presupuesto, también va a ser todo más ágil. Que en cierta medida, si se dedican a cine independiente, lo que sale es el tiempo, que no lo está pagando nadie y la gente está ahí gratis y, viste, encima que compraste, alquilaste los equipos y todo, y también te están mirando. Entonces, yo creo que cuanto más se armen de antemano, terminen en el cine que terminen, todos terminan siendo igual, porque todo depende. Uno va a depender del tiempo, otro de la plata y otro del tiempo que es plata. Entonces, nada, eso como para que lo tengan también, de que es medio una fantasía de que yo voy a entrar mañana en una productora enorme y le voy a decir, bueno, estos 3 camiones me los llevo y los voy a tener ahí parados en un parking que hay que armar, por la duda, porque si necesito algo, entro y miro a la mañana y digo, me llevo este H o no. Claro, sí, tal cual. Bueno, tampoco nos pusimos de acuerdo en esto, pero es un poco lo que armé acá, que es esa coherencia de que para mí es importante plantearla uno, mantener uno esa coherencia dentro de su equipo de foto, pero también tratar de llegar a esa coherencia laburando en producción. Entonces es un poco lo que había dicho Emi. Te pueden decir, che, mirá, yo todas estas luces las tengo gratis, llevémoslas si querés. Bueno, ok, pero ¿cuánto equipo técnico me puedes pagar? Y la verdad puedo contratar un gaffer y un eléctrico. Bueno, entonces no me voy a llevar todas esas luces. Porque primero van a estar 10 horas cargándola y después para el rodaje vamos a usar 3 luces, 4 luces. ¿Para qué me voy a llevar todo si no tengo gente para mover eso? A mí me pasa muchas veces, me llaman de productoras de videoclips que sé que ya tienen como un workflow de laburo, una manera de laburar que les encastra bien la plata con lo que tienen que hacer y todo. Y lo primero que les pregunto es, bueno, ¿y qué flete? Porque yo ya sé que hay muchas cosas que ya cerraron antes. Entonces digo, bueno, ¿y en qué flete se va a mover? No, se va a mover en una Kangoo. ¿Y cuántos somos? No, vos y otro más. Bueno, listo, no voy a armarte un listado gigante de luces. Ya sé que somos 2 y que tienen que entrar en una Kangoo. Ya está, empiezo a decidir, es como que voy para atrás, ¿no? Es como decidir un poco la estética a partir de los elementos también de producción, que es muchas veces también lo que puede pasar, uno puede fallar, no, mirá, te armé esta propuesta, la idea es que haya 5 luces de afuera iluminando, y después, no, mirá que nosotros tenemos, por producción siempre además putea por los fletes, como los fletes se ve que le saca todo el presupuesto. Entonces, no, mirá, ya más de este flete no podemos. Bueno, listo, entonces es uno, y más cuando son producciones más chicas,
también uno tiene como esa agilidad de nos juntamos una tarde y vemos todos los puntos, porque de repente es un videoclip de un, no sé, de un trapero y bueno, es un solo día en una ocasión y uno se puede juntar una tarde y como definir todos esos puntos y que la carga de equipo sea ágil, que bajar los equipos sea ágil, eh, y más cuando un poco lo que dice Emi, de que la idea más allá de que es algo independiente, de repente los videoclips muchas veces van por fuera de, yo creo que nunca laburé en un videoclip que iba por sindicato. Casi que por definición nunca laburás o por SIC o algo en un videoclip, pero sí está bueno como decir, bueno, okay, que sea una jornada de tantas horas y no nos vayamos de eso solo porque no están cobrando las extras. Entonces como que eso te permite, o mismo a veces ni siquiera es por las horas extras, es, che, conseguí esta barbería prestada, me la dan 10 horas. Bueno, tiene que entrar en 10 horas esto entonces. Y eso implica que sea ágil. No puedo llevar luces que impliquen una puesta de 2 horas o mover un montón de trípodes y de tachos y vamos a tener 10 horas de filmación solamente. Entonces, bueno, son un montón de variables que hay que ir manejando. ¿Sabés por Bueno, qué esto te es faja un el poquito... fletero? Para que lo tengas en ¿eh? cuenta. ¿Sabés por qué te faja el fletero? Porque van por Moyano. No lo pueden meter en otra. No es un chiste, ¿eh? En Chile pasa lo Mirá, mismo ahora. Bajaron un montón los camiones porque los sacaron de SICA y van por el sindicato de los camioneros. Y te cobran. Lindo. mirá. Bueno, sí, eso. Siempre, sí, siempre es un tema el flete. Algo que uno capaz ni se imagina, te empezás a encontrar con esas cosas. Bueno, Hola alguna... Nico, Sí, sí, tengo una consulta. Con respecto a lo que es videoclips, yo ayer le consulté justamente a Emi por este tema, pero nada, quiero saber cómo te organizas vos a la hora de planificar las puestas de los videoclips. mirá, en general, lo que me pasa mucho en los videoclips, hay algunos, varía muchísimo el tiempo de pre en los videoclips, porque a veces me han llamado tipo a reemplazar ahí en 2 días antes, o a veces te avisan de, yo no sé, a veces es martes y te dicen, che, el viernes tenemos un videoclip, ¿te venís? Dale, de una. Entonces, como que varía mucho el tiempo de pre. En general, no varía mucho la forma lo que más varía son los tiempos, pero también porque, digo, la propuesta quizás no me enfoco tanto en esta propuesta así como, ahora le voy a mostrar una que hice para una serie, quizás no es algo así tan detallado, pero sí uno pasa como propuestas así como más estéticas de alguna referencia de videoclip, decir, bueno, vamos por este lado, vamos por este camino, usemos estos colores, y termina siendo un poco el mismo procedimiento, pero quizás un poquito como más express, si se quiere. Pero Igual, Pau, también lo que te vos te digo, referías a la realización o cómo lo hacen fotos. Sí, sí, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo planificás en realidad todo lo que es fotografía antes, siendo que en general, bueno, no sé, lo que hablábamos ayer, no sé si se maneja con guión, un videoclip, es como que siento que es más ambiguo. Por eso, con cuestiones de climas y qué sé yo, como que todavía no logro entender cómo planificarlo antes. Pero ok, vos te referís en planos, porque después me quedé pensando cuando hablamos ayer. No, en climas específicamente. Ok. O sea, según este momento de la canción, quiero que, no sé, que ponderen los colores cálidos, no sé, ese tipo de cuestiones. ok, pero poner eso ya es como es como un inicio de una propuesta estética y está buenísimo. Así, bueno, en este momento, porque la música me lleva para este lado, quiero ir para este lado, pero vos decís más pensándolo en planificación de rodaje o en la pre, a eso, poner, por ejemplo, eso. Claro, sí, en la pre. En la pre. No, mirá, yo justo, a ver, voy a tomar de ejemplo, si no, algún. Mirá, yo justo venía, ahora busco. Ponele uno de los videoclips, yo ahora estoy buscando en la pantalla para buscar acá. Pero poner uno de los videoclips, yo he laburado con productoras que la tienen como muy, los directores la tienen como muy atada,
y es como van y filman, y también me encontré así con quizás directores y directoras, ahí se ve esto, ¿se ve la propuesta esta o no? Sí, Ahí, sí. ahí. Sí. Perfecto. Bueno, ponele esto, es con una directora que labura un montón, y ella además viene del palo de laburar mucho en publicidad y todo eso, entonces también tiene como esta manera más similar a la mía de laburar en cosas más largas, entonces como de armar esta propuesta estética. Esto lo que pasa es que lo hicimos con tiempo, tranqui, no había una necesidad de apuro de armar, como de filmar ya el videoclip porque tienen que subirlo en tal fecha. Entonces fue como un poco el guión, que era este que contaba antes, que es como de una nena de 10 años que como que está explorando y uno la ve como moviéndose en un campo y no sabe muy bien qué es lo que está, qué es lo que está haciendo. Y digo, nada, bueno, no lo quiero leer entero, pero digo, nada, era como contar con elementos que fueran como lupas, elementos de arte como cálidos, cosas, todas cositas como intervenida con ella, como si fuera una niña como exploradora que todo el tiempo está buscando, encuentra cosas, las interviene y juega, y se va dirigiendo hacia un lugar que no sabemos. Y desde lo que fue el videoclip era como planificar, primero fue un poco lo que planteaba con Emi, de decir, bueno, ok, hay tanta plata. La verdad no tiene sentido que yo desde el lado de dirección fotografía le pida a producción, o en ese caso era ella, la directora, lo producía porque era un videoclip muy chiquito, no tiene sentido que yo le pida la mejor cámara si después eso va a implicar que no quede presupuesto para que Arte pueda comprar esas cosas, intervenirlas, tener ese tiempo, poder armar todo eso, porque la verdad si no es como que el fuerte del videoclip estaba ahí. ¿No? Estas fueron un poco como las referencias que estuvimos mirando. Obviamente después empieza a entrar la realidad o el laburo de cada uno, pero por lo menos como los lineamientos generales que nos permitían como decir, bueno, vamos por este lado. En este caso en particular, era como una historia, era casi como un corto, volviendo un poco a la pregunta, perdón, no sé el nombre de quien preguntó. ¿Cómo se llama la persona que preguntó? Paula. Paula, ahí está. En este caso lo planteamos muy como un corto, entonces acá hicimos como de 12 referencias y después acá fue como laburando un poco, digamos, las locaciones que teníamos y un poco lo que quisimos armar. Entonces se planteó en ese sentido como muy como una historia más lineal. Después sí pasa que uno lo fuimos laburando como muy fino, de hecho armamos casi como una histórica, acá no, hoy lo busqué, no lo encontré, como una historia con imágenes de otras cosas, como casi con un storyboard, y en ese caso, como era un videoclip tan ficción, tan lineal, casi lo planteamos casi como un corto con música de fondo y sin diálogos en ese sentido, ¿no? Fue como muy en ese aspecto, era como un terreno quizás que nos sentíamos como más cómodos a la hora de laburar, porque lo pensamos como muy así. No es que no hay plano de la banda tocando, por ejemplo, no es que uno tenía como esa cintura de decir, bueno, cualquier cosa, si me quedé corto de plano, mando plano de la banda, ¿viste? A veces uno puede especular con eso. En este caso no, ahí estoy buscando también el videoclip para que lo veas de fondo. Y este es un poco como el laburo. Ahí se ve, ¿no? Y te sigo charlando le sigo charlando mientras pongo esto de fondo. Pero en general varía mucho. En el mejor aspecto, te voy a tomar una, porque si no te digo varía mucho, es muy distinto y no te termino respondiendo nada y es como que no te queda nada de la respuesta. En general yo trato, cuando hay tiempo y demás, de plantearlo así, de decir, bueno, ok, escuchar el tema, hablar con el director, la directora, y decir, che, en este momento estaría bueno que la música baja, que baje toda la luz, que baje todo, que quede solo en silueta, y después cuando retome y jugar con ese ritmo, y por lo menos en esos momentos, ¿no? Marcar de repente, según la idea que sea el videoclip, pero quizás
hay videoclips que están mucho más atados al montaje y a la música, y decir, no, este plano tiene que ir justo acá. Pero también vos podés identificar momentos, decir, bueno, en general va a ser esto, va a ser la banda tocando en un lugar abandonado, pero en este momento, como el clímax de la canción, quiero que pase esto. Entonces, bueno, ahí es pensar en ese momento, y decir, bueno, acá se tiene que apagar la luz. Eh, y en ese caso lo que podés hacer también es decir, bueno, que cante, si por ejemplo vos tenés toda la banda tocando, vos decís, bueno, quiero que mientras haya, o sea, que donde están tocando en un momento se apague toda la luz. Bueno, ahí generalmente lo que podés hacer en términos prácticos es que canten hasta ese momento, o un puchito más por las dudas, donde vos sabés que la luz va a estar normal, y después ya volver al momento donde ellos, la banda por ejemplo, les baje la música y sigan tocando, bueno, hacerlo coincidir. Pero ahí varía un montón de cosas, y decir, bueno, ok, si quiero un efecto de luz, por ejemplo, va a coincidir, es mientras la banda está tocando, lo voy a ver, hay sincro o no, porque de repente son todos elementos a tener en cuenta y decir, bueno, si este efecto de luz, por ejemplo, o movimiento de cámara, quiero que coincida mientras él está cantando y lo vemos cantar la letra, es algo que planificás mucho más. Si de repente decís, no, solo es en este momento, pero no está atado a la persona cantando la letra, bueno, se filma con la música de fondo en el set para que te ayude en el ritmo de todo, de las luces, de todo, pero después uno define ese lugar en montaje. Pero a mí en general es como quizás hay menos herramientas, o sea, hay herramientas que uno no, que a veces tiene, a veces no, con respecto a la ficción, pero de repente también puedes volar mucho más. Es como, a mí me gustan los videoclips porque hay un montón de cosas, salvo este que va bastante algo más anclado a un código más ficción. En general uno puede hacer medio cualquier cosa fotográficamente, es como medio que es el código que uno piense propio de ese videoclip, ¿no? No hay que justificar que un personaje está iluminado de azul o de verde o de rojo, y generalmente no tenés que justificar por qué está sucediendo eso, que es lo lindo también, ¿no? De los videoclips. Podés tener una persona sentada en su living mirando la televisión, se apagan todas las luces y se prende una luz roja, y en un videoclip va a quedar buenísimo. Quizás en una película, en una serie también, pero tenés como que darle quizás un justificativo, un guiño de por qué. No sé si respondí un poco tu pregunta. Sí, Igual. sí, 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 muchas gracias. No, por favor. Bueno, otra cosa que les quería mostrar, que es ya yendo como algo práctico, para mostrarles un poco lo que yo me refería, un poquito como contarles en líneas generales como con un ejemplo. Esto es una serie que se estrenó, creo, en Flow el año pasado, se llama El Mundo de Mateo. Más allá de se estrenó en Flow y un montón de cosas, era un proyecto de un presupuesto bastante modesto, eh, y de hecho tenía como muchas limitantes de tiempo, porque se filmó mucho en Berazategui y en Ranelagh, pero nos movíamos, todo el equipo se movía de acá para allá, entonces no queríamos que, o sea, como que eso tenía que estar contemplado dentro de la jornada para no pagar horas extras, entonces de repente la jornada neta de filmación se iba a 7 horas, 7 horas y media, entonces era filmar mucho en poco tiempo neto, más o menos en ese tiempo de jornada, salvo algunas jornadas en particular que sí, bueno, en la planificación, en la pre, veíamos que era como muy necesario decir, che, esto, la verdad, bueno, ahí siempre con asistencia y dirección, ¿no? Pero decir, che, esto no va a entrar, ni loco entra esto en esta jornada. Entonces también como ir viendo esas jornadas donde uno dice, ok, bueno, eh, tenemos como que ahí optimizar, en estas jornadas aprovechar y filmar rápido esto, y en otras jornadas, y bueno, en esta no necesitamos tiempo, porque de repente es o corridas en un bosque de noche, porque de repente yo no, o sea, en cuanto a fotos es más complejo, o quizás también porque la dirección dice, no, mirá, actualmente esta escena es muy complicada, yo quiero estar tranquilo, no quiero sentir el reloj en la nuca durante esta escena, entonces tengo ganas de tomar mi tiempo.
Digo, pero bueno, son, como decía antes, son como esas batallas que uno tiene que decir, bueno, mirá, esta jornada la metemos en estas horas, pero para esta poder filmarla en esta cantidad de horas. ¿No? Es como ese tira y afloje. Que un poco va a lo que antes decía Emi, no es que uno pide, no, quiero toda la jornada, y no. ¿Cuándo termina hoy? No sé, o que me venga y me pregunte el asistente de dirección, che, Nico, ¿cuánto te queda para la puesta? Y la verdad, ni idea. ¿Viste? No, uno tiene como que dar esos tiempos y es lo que permite, digamos, que el rodaje fluye y el tiempo sirva. Bueno, antes de ir, les cuento un poquito. Esta se llama El Mundo de Mateo, se estrenó en Flow, creo, está ahí para verla. Y en realidad es como muy onda estos policiales que también ahora hay muchos en Netflix que suceden en pueblitos chicos y de repente es como un crimen o un suceso que quizás no está, o sea, quizás muere una persona, no es que hay un asesino se vaya matando un montón de personas, pero es una persona que muere, pero esa investigación empieza como a destapar cosas de distintos personajes y empieza como a destapar la olla de un montón de cosas que están ocultas o conflictos familiares y un montón de cosas. Entonces, bueno, nada, con ese planteo inicial yo empecé a leer el guión y un poco, nada, tomando como estas referencias que yo le decía antes, de, bueno, el espacio, los personajes, empecé como a charlar con el director y empezamos como a armar esta propuesta. El personaje, lo que sucede es que el personaje tiene momentos donde tiene como flashes, donde viaja como a otro mundo y es como que él se desmaya, pero su cabeza va para otro lugar y no se sabe muy bien por qué le pasa eso. Y digamos, la trama gira cuando al final del primer capítulo, es el final del primer capítulo, no le spoileo nada muy grave, pero hay un compañero de colegio muerto en el sótano de él. Entonces, bueno, nada, el pibe obviamente empieza como a pensar si sucedió o no, mientras él estaba en algún flash de estos donde él no tiene mucho dominio de su cuerpo o qué pasó, y hay un bache en su cabeza donde no sabe qué sucedió, y ahí arranca toda esta trama, ¿no? Bueno, entonces, yendo a los espacios, que es donde a mí me gusta más, es como empezar a pensar en este plano como más, primero, empezar a laburar el plano más mental de él, ¿no? Cuando él viaja como a estos mundos tan raros que él no entiende por qué le pasa. Entonces es como que es un poco este laburo que pongo acá, ¿no? Como un sentido de no pertenencia de él, empezar a jugar con ese profundidad de campo mínimo, lentes angulares y cercanos, aires como incorrectos en el plano, ¿no? Incorrectos entre comillas, porque para mí no es que existe algo así, pero como podemos ver en estos ejemplos, no sé si vieron Handmaid's Tale, si no la vieron, se la recomiendo, esta serie es espectacular, donde también se elabora un poco de eso, ¿no? Como una idea como de un personaje que se quiere ir de ese lugar y como de estar asfixiado, y me parecía que aplicaba en la serie como esta idea de tanto aire en el personaje que lo hace sentir como también como ahogado, ¿no? Un poco o asfixiado, o chiquito, mucho cámara en mano, que también esto iba un poco también estético, en verdad acá era como absorber algo a la estética, pero algo que nosotros sabíamos que por los tiempos que íbamos a tener y nuestra herramienta más fiel iba a ser la cámara en mano, si había que seguir personajes, seguirlos en mano, porque si íbamos a armar un carro de traveling cada vez que quisiéramos hacer algo así, no íbamos a llegar, y sí teníamos igual un carro y un slider, y dependiendo de la complejidad del movimiento lo usábamos, pero como línea general, principalmente en casi toda la serie usamos cámara en mano. Bueno, ángulos de plano típicos, personaje minúsculo en un contexto mayor y porciones oscuras de imagen. Esto era un poco lo que planteaba para ese mundo, ¿no? Y acá pongo como algunos, que es importante a veces como destacar, bueno, ¿qué rescato yo de la imagen, ¿no? Porque obviamente yo sé que esa biblioteca no la vamos a tener, pero digo, rescato el criterio, que es lo que está bueno es de la propuesta estética, son los criterios, que para mí es eso lo que sobrevive cualquier presupuesto. Es decir, bueno, el criterio. Yo, la verdad, a producción no le mueve el presupuesto. Si yo voy a encuadrar un personaje con mucho aire arriba
o mucho ahí abajo. No, esas son cosas de criterio a tener en cuenta con arte, que vas a ver que, bueno, hay que contar con un poco más de paño, pero nada más, es como que esas decisiones como de ese criterio general o esa línea o esas reglas, si se quiere, que uno establece en la estética digamos, de una peli, una serie o videoclip. Bueno, esto un poco va más de lo mismo, esto también, ¿no? Como este plano de arriba con poca profundidad de campo. Yo también especifico, además es una cuestión especificada para que, viste, no se asusten o digan, che, pero este pibe que está imaginado, bueno, no, lo que rescato es la profundidad de campo, que esto es abrir el diafragma y nada más, no sale plata. Ya con cualquier lente lo podemos hacer. Nada, un poco esto, y después, bueno, la casa de Mateo, ¿no? La casa de Mateo, a Mateo se le plantea, o sea, en la historia la madre murió hace poco, entonces yo también quería pensar, bueno, en la casa como un lugar que no fuera un lugar feliz o acogedor, ¿no? Entonces planteamos mucho, primero queríamos la filmamos más por noviembre, diciembre, y igual le queríamos dar como un clima más invernal a todo, aprovechando que teníamos muchos interiores y pocos exteriores. Entonces era, bueno, podemos quizá con esta idea de una casa más oscura, donde las luces de adentro tengan como mucha incidencia, donde haya muchas persianas bajas, porque también es como él vive con el viejo y son dos personas que no están felices. Entonces también como transmitir esa infelicidad con esos elementos de arte y de iluminación, ¿no? Más allá de, como a veces dejar el diálogo de lado y que un personaje diga, uy, estoy re infeliz, sino que se construya el clima y que acompañe ese sentimiento, y quizás haya así un acting un poco más para abajo, pero que se estén hablando de otras cosas, pero de repente vos ves a ese personaje hablar de algo cotidiano, pero lo ves un poquito para abajo, y ves esa casa y decís, no, esta persona se quiere matar, ¿viste? Está muy depresiva. Entonces, como jugar con esos elementos. Y era un poquito lo que queríamos construir en la casa, ¿no? También jugar un poco con los reflejos, con marcos de puertas y los pasillos que encierren como a estos personajes. Jugar mucho con las fuentes de luz y las ventanas, ¿no? Jugar como con esta mezcla de que la luz que entra afuera entra un poquito por una ventana que quedó abierta, pero después es mucho la luz de adentro, ¿viste? Generalmente también, no sé, es como, lo sentíamos como un clima muy opresivo, ¿viste? Cuando uno está medio bajón, dice, bueno, abro las ventanas, que circule el aire, bueno, queríamos como generar que eso, ¿no? Que no circulaba el aire, que había como un encierro, y nos parecía que eso como acompañaba mucho como el clima de esta familia, ¿no? Esta familia que estaba como incompleta. Bueno, un poco esto, ¿no? Personajes quizás no tan iluminados y recortados por algún brillo. Esto en realidad fue como un poco, en verdad era rescatar este juego de las posiciones de los personajes también, no solo en esta locación de la casa de Mateo, sino en general, donde me parecía muy un cuadro casi renacentista, parece, ¿no? Donde uno entendía muy bien, esta es una peli de Post, es de Spielberg, por si no la vieron, está muy buena. Y me parecía lindo frame, porque digo, acá se entiende perfecto, digo, la postura de los personajes, ¿no? Parece casi como casi una última cena, ¿no? Todos los personajes rodeándola a ella, tratando de convencerla de algo, y tenemos el otro personaje totalmente contrario a la posición de los demás. Eso me parecía lindo de rescatar en la serie. Que también son criterios. Esto de repente es un criterio, de vuelta, no influye en el presupuesto. Encuadrar así o decir al actor, no, mirá, como en este momento no estás de acuerdo, parate, paso para allá. Digo. Y esas son las cosas tan buenas y que no cuesta, lo único que cuestan es tiempo, porque en verdad ni siquiera en rodaje, es tiempo en la de leer las escenas y tratar de analizarle y decir, che, acá estaría bueno, acá es ese tiempo en general, que es un poco lo que decía de mí hoy, que es un tiempo que no, en general,
no, a la hora de facturar no se te reconoce, obviamente, pero nada, uno también, la verdad que a mí en lo personal, claramente nadie se metió en esto por la plata, ¿no? Está bien que tenemos que vivir de algo, pero claramente también tenemos como ganas de hacer una buena peli, una buena serie. Obviamente uno va viendo también, ¿no? El olfato profesional va viendo dónde conviene hacerlo más y dónde conviene hacerlo menos, o dónde realmente el sacrificio, independientemente de lo económico, no se reconoce y está buenísimo, pero hay todo un tiempo que generalmente es eso, es todo un laburo que no va a estar pago, ¿no? Pero ya uno llega, tiene 2 semanas de previa y hay un montón de cosas y ya las tenés clarísimas y podés enfocar en otras. Bueno, esto también, ¿no? Como el cuarto de él, con este laburo como de siluetas, un poco como... En una serie además en general que yo quería laburar mucho el tema, en general me gusta, igual a mí estéticamente, mucho silueta, personaje más oscuro recortado en un fondo más luminoso y demás, en general me gusta mucho, pero en este proyecto lo veía, como decía antes, no se trata tampoco de uno ir a imponer como lo que a uno le gusta, decir, che, bueno, como me gusta esto, vamos a hacerlo, sí, pero no es nada que ver a lo que no importa, a mí me gusta así. Digo, en este proyecto justo a mí me divirtió tanto porque era como, justo lo vi como un proyecto donde podía como también jugar en una estética que a mí me es cómoda y me divierte bastante. Entonces era como es una serie que de a poco, en este género así detectivesco, pero de pueblo, donde pareciera que todos los personajes tienen un secreto o tienen algo para ocultar, me gustaba esta idea de generar luces y sombras en todos los personajes, ¿no? Como en todo, como en esta situación más oscura, más taciturna, más así, más apagada, ¿no? Como si todos tuvieran algo que estuvieran escondiendo, jugar un poco con estos elementos. También jugar con las puertas, la comunicación de los pasillos. Bueno, esto un poquito más, cámara más arriba. Esto igual, justifico esto lumínicamente, no era lo que yo quería, pero sí quería justificar una entrada de luz y una cámara más arriba. Y después, bueno, la comisaría era como un espacio también que transcurría muchísimo de la serie en este espacio, donde generalmente el que más estaba ahí era el comisario, y también jugar como con esta idea de oscuridad, de jugar también con personajes, viendo estas referencias, yo le pasé a arte, che, estaría buenísimo tener esas cortinas. Y nada, las buscó y las conseguimos, estas cortinas que de repente generan como una pared de luz, donde uno puede empezar como a recortar estos personajes. Y además está bueno porque de repente sí, si uno quizás fuera día, hay como también algo de la percepción del ojo, demás, donde uno quizás, si estuviera todo oscuro, el personaje oscuro, fondo oscuro, no hay contraluz, y che, no se ve nada. Ahora de repente quizás tenés el personaje oscuro, pero lo tenés recortado sobre algo y ya está, vos ya tenés una lectura, ya vas identificando formas. Y también jugar con esto de verle los rostros, pero siempre un poquito más bajos. Bueno, también jugar, nada, esto es como ejemplos que van un poco también de ángulo, como que también cada locación tenía quizás su impronta, pero iban todas para un mismo lado, ¿no? Como todas bueno, también esto, ¿no? Esta, como decía, como esta cortina de fondo que despega a los personajes. También esto, ¿no? La cercanía, luz cenital en algunas situaciones, los techos, nada, como estas cosas de pasillo. Yo creo que de hecho todavía no teníamos la locación, por eso digo, a veces está bueno como pensar estas cosas. Creo que todavía, en esta instancia, todavía no teníamos las locaciones. Entonces es como empezar a imaginar y pensar, che, bueno, si la locación tiene un pasillo, estaría bueno aprovecharla para esto, o tal cosa, o quizás te dan un abanico de opciones. En este caso, como era Berazategui, que ayudaba al municipio,
y nos dio las locaciones, no había un abanico tan amplio de locaciones. Quizás había una o dos opciones. Y también está bueno, mientras uno más en claro tiene, digamos, en la estética o el tiempo todo, también te da esa cintura de decir si una locación funciona o no. ¿Viste? De repente vas y ves, che, perdón, ¿viste? A veces uno le da cosas, decir que no, dar de baja una locación. Pero a veces mientras más información tenga uno del panorama general de todo, y te das cuenta lo que implica decir sí a una locación que no te cierra. Porque si de repente no te cierra, es una locación de un día, decir, bueno, listo, voy, dale, le ponemos garra, es la locación, o como decía Emi, viste, no, va a estar súper desenfocado, lo podemos hacer en cualquier lugar, bueno, hagámoslo en este cuartito al lado, bueno, vamos y lo hacemos, es un solo plano, ya está. Yo de repente Se va a cortar, sabíamos Nico, a mí, ¿se va a cortar? Se Dale, va a cortar. Si hagamos ya querés, casi hagamos. No, hagamos uno una. nuevo rápido y ahí lo cerramos en el otro. Dale, Dale. dale, ¿no? Como una elasticidad. Bueno, este es un poco el fin de esta presentación, y rápido para no aburrirlos, les muestro para que completar un poco el proceso, el resultado final, ¿no? De esto. Entonces, nada, esto es como en el mundo imaginario de Mateo, un poco lo que le contaba, como esta idea de poca profundidad de campo, que les mostraban las referencias, angulaciones raras, ¿no? Esta idea de como del aire, mucho aire, el personaje como más chico, medio perdido, ¿no? O esto. También de vuelta, ¿no? El ángulo de arriba, el foco solo en el ojo. Entonces esto se logra, digo, poniéndole ND a la cámara, o digo, abriendo mucho el diaph, bajando la sensibilidad, aumentándole el shooter, digo, nada, pero pudiendo abrir el diaph, ya uno lo logra, no hace falta tener ni el mejor lente del mundo, ni mucho menos. Esto un poco lo mismo. Después esto es la casa de Mateo, ¿no? Esta idea de personaje encerrado, enmarcado, solo una luz que le pega, el marco más oscuro. Esto también, ¿no? Como esta idea que yo les contaba de que hay una luz afuera, pero igual genera como este clima más apagado, más él recortado contra una ventana. También, ¿no? Bueno, esto jugando con marcos, como en este encierro. Ahí. Nada, que estos son, digo, es ir armando como ese criterio, y también saber, digo, en este rodaje nunca me pasó que el director me decía, che, está muy oscuro esto, porque ya sabía a dónde íbamos, ¿no? No es que me decía, che, mirá, estaría bueno rellenarle más la cara a Martina Guzmán para que se le vea, ¿no? Él ya sabía que era esto, ya íbamos por esta estética, y ahí es donde digo, de repente el rodaje se vuelve mucho más sano, más divertido, va fluyendo, ¿no? Esto, bueno, la entrada de luz de afuera, todo esto es la casa del personaje. Que un poco algo que iba a decir antes, que me olvidé, que es, a mí en lo personal, sobre todo en proyectos largos, me sirve mucho tomarme como el ejercicio de desglosar por locación. Entonces, a mí me sirve mucho saber cuánto del total de un proyecto, si es una peli de 80 escenas, bueno, ¿cuántas escenas vamos a tener en cierta locación? O cuántas escenas, bueno, en esta casa, ¿cuánto vamos a tener en la casa? Entonces yo también sé, digo, bueno, ok, si es una casa que vamos a tener 2 escenas, hay ciertas cuestiones que uno puede como negociar, sacrificar, que te digan, no, mira, la vamos a filmar acá porque está cerca de este lugar. Nosotros la mitad del rodaje total la tuvimos en esta casa. Y fue la casa, la locación, la única locación que di de baja junto con Arte, porque había otra opción que no funcionaba porque era muy grande, no daba con la estética de los personajes, con la idea de clase social de los personajes, tenía techos muy bajos. Entonces yo también digo, bueno, vamos a filmar 2 semanas, y la idea es ir colgando luces y dejándolas fijas.
Entonces las puestas van quedando armadas y uno no tiene que irse moviendo tanto. Bueno, esta primera opción no permitía eso, pero bueno, era la típica, no, me la prestan esta locación, no, y la verdad que no funcionaba, iba a ser un parto poder filmar ahí 2 semanas, porque además eran 2 semanas, era mucho, y no iba a quedar bien, además. Entonces optó por esta casa, que en línea general funcionó muchísimo mejor, era mucho más cómoda para laburar, y nada, un poco como les contaba, toda esta idea. Bueno, esta es la comisaría, por ejemplo. Bueno, un poco la idea de las cortinas, que a mí me había gustado como en la ref, entonces fue como, bueno, che, estaría bueno tener, porque las puedo iluminar desde atrás y genera como una pared de luz, que de repente iluminar el personaje así es interesante. También la luz cenital, como habíamos visto en otras refes. Esto también los exteriores. Esto es la casa de uno de los personajes, también como jugando con este código de luces de fondo recortadas sobre algo. Interiores día también. El sótano. Esto es la cabaña, también jugando como con este contraste un poco más furioso. También me gustaba mucho particularmente la idea de generar como este encierro grande en los personajes que de repente no supieran muy bien si era día, si era noche, salvo que uno viera una ventana, pero me gustaba como generar también como esa idea. Que uno de repente acá ve el plano, parece fuera de noche y después ve una ventana de fondo y es de día, pero genera como ese encierro. O esto un poco, ¿no? Como nada, este es como un pequeño ejemplo de esto, de lo que está bueno cuando también esto, la ubicación de los personajes en plano, ¿no? De repente es barato, es un recurso barato y pocas veces, uno a veces entra en la vorágine de filmar y dice, no, esperá, está buenísimo este personaje se ubique exactamente en el medio, donde tenemos dos personajes, cada uno discutiendo por algo, y el del medio está ahí mordiéndose las uñas porque tiene intereses en juego, y nada, son recursos como muy... No son recursos caros, no implican plata, solo implica el sentarse, que a veces es lo más difícil, sentarse y empezar como a pensar esas cosas y esos recursos que a veces salen en set, a veces salen en la pre, a veces sale porque justo el actor se paró ahí, lo viste y decís, che, está buenísimo. ¿Te acordás de esa foto que te mostré de la ref, de las posiciones? Mirá, acá se da perfecto. Bueno, es un poco eso. Pero bueno, era como para cerrar un poco la idea. No sé si alguna pregunta, si los mareé un toque, pueden preguntarme lo que tengan ganas. Todo bienvenido. Hola, Nicolás. Bueno, buenísimo, buenísimo todo el material. La verdad que yo de fotografía, un queso, cero a la izquierda, pero está bueno entender qué hay del otro lado. Me parece que, o sea, a mí me gusta inclinarme en la dirección y está bueno entender qué hay del otro lado, así que buenísimo todo lo que compartiste. Primero era preguntarte si conoces a James Turrell, este tipo que juega muchísimo con las luces y vi, bueno, tenés una particularidad que en todo lo artificial que haces se ve como natural, se ve como natural. Y después escuchándote hablar, entendí esto que te gusta ver las luces de fondo y etcétera, como que le da esa sensación de natural, cuando no lo es. Por eso te lo preguntaba. Y después vi que tenés una adaptación
de proyecto en proyecto, vi que te adaptaste. Y vi que un poco es esta negociación para no jugarte con un presupuesto, de que esta locación no va, y etc. No te escuché nada de confrontación. Y no creo que no exista, sino que digo, ¿qué te pasa a vos con estas cuestiones? Porque dijiste, es laburar un poco engorroso y no es divertido, pero ¿qué te pasa en cuanto a todo esto, la psicología, las emociones que presentás? Y si eso no te jugó en contra o no lo confrontaste, o tu persona justo no es de confrontar, o crees que es el mejor camino, más allá de que siempre es el mejor camino llegar a un acuerdo. No, en rodaje uno se pega calenturas, eso, el que te diga lo contrario, siempre hay algún momento, digo, además es como que lo loco del laburo de rodaje es como que todo sucede, no es para tener analogía, pero es como estás en un partido, viste, casi, porque es como el tiempo, va corriendo, entonces la vorágine a veces es como que, sí, te lleva a veces a tener como reacciones no las más felices. Yo justamente quizás hago toda esta planificación, porque particularmente soy una persona, no sé si calentona es la palabra, pero va por ese lado. Entonces uno para evitar también a veces como ciertos choques, y bueno, ok, charlémoslo antes, ¿para qué vamos a chocar al pedo, digo, en rodaje? Si todo se puede charlar antes, si es verlo, si es mirarlo después, sí pueden surgir. Después uno sí hay que tener cierta elasticidad ya al final el actor no quiere estar sentado ahí, quiere estar parado contra la ventana. Bueno, listo, se adapta, ya está, no pasa nada. Pero también muchas veces eso se habla también en play, decir, che, mirá, vamos a laburar con este actor que es difícil. Puede pasar que tengamos algo pensado y que el chabón patee el tablero y haga lo que tenga ganas. Bueno, listo, uno se pone ese chip y sabe que puede pasar, pero para mí después la confrontación generalmente sucede más en rodaje que en la pre. En la pre, digo, la confrontación sí puede existir más con producción, pero tampoco conviene llevarse mal con producción. Es como que uno tiene que ser políticamente correcto. Sí me ha pasado en este proyecto, justo último que estaba, me pasó algo muy particular que en un proyecto muy chico, yo había mandado ya la propuesta estética, todo así como esto de la peli, explicando, porque yo explico, bueno, se van a usar luces desde afuera, entrando, no sé qué, y era muy acotado el presupuesto y yo había pedido algunos porque HMI, luces potentes para poder meter desde afuera, porque era lo único que realmente podíamos, porque también era muy importante que los actores se pudieran mover muy libre adentro, entonces prácticamente no había luces adentro, era todo desde afuera, y todo eso estaba explicado en la propuesta estética, todo. Ya estaban pedidos los HMI, ya estábamos a 3 días de filmar, y la productora ejecutiva como que charlando, así, me dice, no, bueno, y están los H, yo igual la renta le dije, lo vas a usar solo en los exteriores noche, como habíamos quedado. Digo, no, discúlpame, pero yo siempre te aclaré que voy a usar exteriores noche e interiores día. No, pero ¿cómo? Nunca había nadie hacer eso. Y digo, ¿para qué se usan los HMI? Se usan para, digo, esa entrada de sol. Y pueden existir esas confrontaciones donde de repente sí, bueno, te mandé todo, te mandé para evitar esto, pero bueno, listo, ya está, lo voy a usar igual, ya está, yo ya mi parte, yo te conté lo que iba a hacer. Digo, hay un punto donde ya está, no puedo, a esa instancia, a 3 días, si vos me decís un mes y medio antes, bueno, pensemos otra cosa, cuando vemos locaciones, ya ahí hay un momento donde para mí cada uno, por eso es importante la presencia en la pre de todos. Para mí hay que entender que en algún momento todos perdemos el derecho a decir no a algo o dar de baja a algo. Para mí hay un momento donde uno tiene que decir, listo, mala mía, se me pasó. O de repente no me gusta cómo quedó la foto de esta escena y yo no voy a parar todo y voy a decir, che, me das una hora más para armar la apuesta porque no me gustó, listo, la verdad. Salvo que el director me diga, che, no me gusta nada lo que estás haciendo, paremos y si le gusta, ya está, y quizás no me mata a mí, y bueno, nada, la planificaré un poquitito mejor la próxima y veré, pero si no es como que también digo, para mí lo más importante, y está bueno que pensar así, que es
que el director o la directora se lleve el material que se tenga que llevar, y si está contento y demás, se lleve los planos que se tiene que llevar, y también me ha pasado en situaciones donde el director o la directora me diga, che, mirá, tratá de armarme una apuesta media global, porque yo lo que quiero es muchísimos planos, ¿viste? O de repente, entonces, bueno, listo, tratás de armar algo medio, no sé, había otro proyecto en el que estuve, entraban unos personajes a saquear una casa, era de época, entonces quilombo. Y el chabón quería muchos planos, detalle de sacando cosas, revoleando, viste, como comiendo la comida, gente así como medio como de una especie de guerrilla, comiendo las cosas desaforado. Quería como mucho de eso. Entonces, claro, me decía, vos tratá de armar una apuesta que funcione, o yo le dije, mirá, no te puedo armar una apuesta para todo que funcione todo bien, pero sí puedo armar luces chiquititas que que las vayamos moviendo según cada plano y te pueda llevar varios planos. Entonces, un poco eso sí, es como ir moviéndose y ir adaptándose, pero para mí los choques están siempre, pero mientras más planifiques, menos, pero sí, están, existen, no te lo voy a negar. Gracias. Bien. No, por favor. Nico, hola, Lionel Sí. te habla. ¿Cómo andás? Te quería hacer una consulta. ¿Qué Sí. pasa con lo que es postproducción, todo lo que es el tema de color? A la Está hora de buenísimo. planificar, vos Está buenísimo. en cuenta esto, es decir, quiero tener las sombras de azul en la post, o no sé, algo de eso. Mirá, está buenísimo, la verdad se me escapó comentarlo, pero está buenísimo que lo aclares porque para mí es un proceso que tiene que estar en la pre. O sea, es como que el gráfico, lo que decía, ese gráfico de pre, post, rodaje, como dividido en bloquecitos, en realidad es como medio que todo se entrelaza y la corrección de color para mí es como ya, a mí en general pocas veces me pasó de poder saber ya quién iba a ser el colorista o la colorista de un proyecto antes de filmarlo. Y a mí en general me gusta, pues ya vas charlando o podés grabar alguna cosa y te cargas un look, poner ahí un par de proyectos que la verdad te cambia un montón cuando vos podés charlarlo con quien hace la corrección de color. De repente filmaste un planito, hiciste algunas pruebas, se la pasaste al colorista, charlaste, te arma ahí una corrección, podés cargar un LUT, digo, y en rodaje estás con un LUT, y eso agiliza muchísimo, porque también agiliza después la post, es como no te encontrás con ninguna sorpresa. A mí en general, ya en la etapa también de propuesta, muchas veces me gusta ya como el día que hago la prueba de cámara, por ejemplo, grabo algo, pruebo un poquito de color, se lo muestra el director y lo vamos viendo. Por ejemplo, no sé, a ver, voy a mostrar rápido. Este proyecto también súper chico, un videoclip que sabíamos, fui la directora y yo nada más, digamos, en un galpón. Ya sabíamos que lo queríamos blanco y negro, el proyecto, entonces fuimos ese mismo día, fui con la 7S, no sé si conocen los átomos, que son unos monitores que pueden ir incorporados a la cámara y se puede cargar los LUTs o filtros. Entonces, ese mismo día, mientras la directora hablaba con la banda, yo lo que hice fue, grabé un poquito con la cámara, bajé en una computadora en el DaVinci, hice retoque de blanco y negro rápidamente, con un poco de textura, y ese filtro armé, lo exporté y lo cargué en el monitor que iba a la cámara. Entonces ya nos permitía, en un rodaje re tranquilo, re sencillo, ir viendo el blanco y negro que iba a quedar. Y después básicamente lo que hicimos fue copiar esa corrección de color al resto del videoclip en postproducción y retocar algunas cositas. Pero cuando un poco las circunstancias están dadas para hacerlo, está buenísimo. Está buenísimo porque además le sirve mucho más a todos. Poner en este caso el blanco y negro y de repente está bueno ver que no se empaste la remera del cantante o del guitarrista con el fondo, o ver si el fondo está estallado, queda re lindo, digo, como que hay un montón de cosas que sí, pero está buenísima la pregunta, sí, sí, está bueno. Después uno obviamente en rodaje, si no contás con eso y demás, uno puede
cargar ahí un LUT de la cámara o ir viéndolo. Y hay ciertas cosas con las que uno de última puede especular. Yo la verdad prefiero acercarme lo más posible en cámara, lo más posible al resultado final. Después sí hay como un fino de enfriar o demás, pero lo que es exposición, prefiero como elaborarlo ya desde el vamos. Sobre todo lo que es puesta de luces, ¿viste? Ya si es un exterior día y a veces decís, bueno, si el fondo no quema y tengo el personaje en sombra, hablo un poquitito para tener más info y de última después en postpro termino de ajustarlo un poquito. Pero en general trato como de acercarme. Gracias, Nico. Y una consulta más, si puedo. Sí. A la hora de trabajar, digamos, con materiales, por ejemplo, imágenes tan planas, ¿no? Por el tema del rango dinámico para después por ahí tocarlo. Ahí que es necesario sí o sí, por ejemplo, que monitores para saber, digamos, Sí. la correcta exposición, tipo Fox Color y demás. Mirá, generalmente, claro, pone vos con qué cámara laburás más. ¿Con qué cámara es Bueno, la que te filman más, ponele? quizás más cercanos a la Sony Alpha, por ejemplo, que es lo más cercano que tenemos, pero nunca exploramos, o por lo menos yo, algo con un perfil o un rango dinámico quizás más amplio. Claro. Generalmente, te preguntaba, porque generalmente pone la Sony A7S, la 2, todas esas. Lo que tiene que es medio molesto para mí es que no, vos pones que grabás en S-Log2 o S-Log3 como curvas un poquito más lavadas. Lo que pasa es que se complica mucho el monitoreo, ¿viste? De repente lo que ves es el S-Log y lo ves todo lavado. Lo que está bueno ya de cámaras como la Red o la Arri y un poco toda esa gama, y me imagino de Sony también, Sony FS7 sí, y la más alta gama de Sony nunca las usé, pero me imagino que deben poderse cargar curvas donde vos lo ves, no lo ves en logarítmico. O sea, cuando vos lo ves lavado, generalmente es porque es una curva logarítmica y lo ves como si lo vieras normal, 709, ¿no? Entonces, generalmente esas cámaras ya más de cine profesional, generalmente tienen un LUT, se llama, que es como un decodificador, y lo que hace es codificarte esa imagen que vos estás grabando en logarítmica toda lavada, la estás grabando en un contraste más normal, la estás monitoreando en verdad en un contraste más normal. Entonces ahí es donde podés mejor juzgar la exposición, las sombras y todo eso. Porque es verdad, si vos exponés mirando un archivo logarítmico, ves todo gris, es todo un gran gris, donde no terminás de entender bien qué está en sombra, qué no. Y también lo que pasa mucho a veces que es medio peligroso es que uno, el ojo, de por sí busca contraste. Entonces, si vos estás viendo en curva logarítmica, es como que tendés a cerrar un poquito el diafragma porque buscás el contraste. Y de repente es una imagen que no lo va a tener porque es una curva que en realidad no es para que sea una curva finish, digamos. Es una curva para que vos después en postproducción tengas mayor rango de juego, digamos, después. Pero en verdad lo que conviene es monitorear viéndolo en una curva 709 sería, que es lo que uno ve cuando termina un proyecto, ¿no? Esto, por ejemplo, está en 709, el contraste y todo eso, lo que estoy mostrando. Entonces ahí sí se hace más fácil la exposición, porque también si vos estás viendo un archivo logarítmico, por más que vos pongas el false color, vas a ver todo gris. El false color va a estar entre los tonos grises. Entonces, si vos usás Rec 709, empezás a ver el verde, empezás a ver el rosita, el gris clarito, el rojo. Entonces, ahí es donde podés juzgar mucho más la exposición. Obviamente, mejor el monitor si tiene herramientas, tiene forma de onda, tiene vectorcopio, todo eso, lo podés como juzgar muchísimo mejor. Pero ya de por sí, con que tengas por lo menos la herramienta False Color incorporada en la cámara, por lo menos te ayuda como a ponerle como valores reales, ¿no? Como casi como un fotómetro. Perfecto, gracias. No. Bueno, nada, si no tienes más, Nico, te agradezco un montón. No, por favor. Y bueno, nada, cualquier cosa te estaremos consultando más No, por adelante. favor. Sí, después si querés pasar en mi mail a los chicos Dale. o
digo, mi Instagram es Nicolás Borla, así de sencillo. Me escriben ahí, cualquier duda, consulta, que no se hayan avivado o no se animaron a preguntar acá, me preguntan por ahí, no pasa nada, de una. Bueno, buenísimo, Nico. Mil gracias. A ustedes les digo, el otro viernes va a venir el chileno Roberto, que es el que hizo Sombras Chinescas, y Sombras Chinescas la pasan hoy a las 10 en el Festival REC. Si lo miran en el Instagram nuestro, está ahí el link para meterse y qué sé yo, si alguno no la vio y la quiere ver, porque no la vio el año pasado. Y el otro viernes va a venir un poco a contarnos cómo hizo todo este recorrido para poder estar en tantos lados y poder haber entrado y el sentido que le dio y haber escrito el corto desde un inicio pensando en esto, que evidentemente el resultado le fue muy bien. No solo porque compitió, sino porque logró ese insertarse en el mundo de los festivales. Así que bueno, nada, buen fin de chicos. Nico, después hablamos. Mil gracias.